se lleva por la provisión de Dios, nunca se agota. La base bíblica está en Segunda de Reyes 4, capítulo 4, del 1 al 7, Salmos 144, del 12 al 15, Filipenses 4, del 6 al 19. Los objetivos, el número 1 es reconocer que nuestro Dios es generoso, que provee todo lo que necesitamos. Número 2 es animar e infundir aliento a los que carecen de lo necesario para que lo busquen del Señor. Número 3, compartir con otros las bendiciones que el Señor nos ha dado por su gracia. El pensamiento central: la gente carece de provisiones materiales y espirituales, generalmente por mala administración, por pereza o falta de fe. El texto áureo que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Y la lectura que vamos a leer antifonalmente se encuentra en Segunda de Reyes 4:3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces echó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros graneros que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hasta aquí mi parte y con nosotros la hermana Miel. Amén. Estamos contentos porque estamos en la casa de Dios. Amén. Vive Jesús. Porque una vez más, por su amor y su misericordia, Él nos ha permitido llegar a su casa hoy. Gloria a Dios. Nos ha dado la fuerza hoy, ¿verdad?, para llegar a su santo y bendito templo. Amén. Dios es bueno. Amén. Y para siempre son su misericordia. Aleluya. Seguimos aquí hablando de Eliseo, ¿verdad? Amén. En esta clase. Amén. De las maravillas que Dios hace a través de sus siervos. Amén. Amén. La semana pasada, pues la pastora hablaba de esta clase tan linda, ¿verdad? Maravillosa. Y hoy vamos a seguir hablando también de este hombre, Eliseo. En la clase pasada no hablaba específicamente de Eliseo, pero ¿verdad?, estaba Eliseo involucrado ahí. Porque sabemos, ¿verdad?, que Eliseo era el discípulo de Elías. Y Dios es un Dios de orden. Como Dios es un Dios de orden y tiene un tiempo para todo, pues mientras Eliseo estaba con Elías, mientras Elías estaba vivo, pues Eliseo le acompañaba. Me imagino que estaba aprendiendo, que estaba mirando a su jefe, a su mentor,
y estaba aprendiendo. Dios lo estaba capacitando para que cuando Elías faltara, pues, ¿verdad? Entonces, Eliseo siguiera ese, como se decía la semana pasada, Eliseo siguiera el legado de Elías. Y así, como en la escritura, como se hablaba la semana pasada, hubieron otros hombres, pares de siervos de Dios, que Dios los usó así. Mientras su mentor faltaba, pues le seguía el legado su discípulo. En este caso fue Elías y Eliseo. Sabemos, ¿verdad?, lo que pasó, porque ya lo estudiamos, lo que pasó cuando Eliseo, ¿verdad?, fue llevado al cielo. Y como Elías, ¿verdad?, le pidió una doble porción de su espíritu, y lo que pasó. Pero hoy hablamos de Eliseo, después que él quedó solo. Si leemos en el capítulo anterior, capítulo 2, capítulo 3, la segunda de Reyes, Eliseo ahí quedó solo y comenzó el ministerio de Eliseo. Todos sabemos, ¿verdad?, que fue un ministerio poderoso, que Dios hizo grandes milagros a través de este hombre Eliseo. Y uno de los primeros milagros, antes de llegar a la clase de hoy, que él hizo, si leyeron los capítulos anteriores, en el capítulo 2, creo que el primer milagro que Eliseo hizo fue que arregló esas aguas, ¿verdad? Las aguas aquellas que eran unas aguas que no podían beberlas los moradores de ahí, porque ellos le dijeron que las aguas eran malas. Parece que eran aguas que eran dañinas, que hacían daño en el estómago o algo, pero dice que las aguas eran malas. Y ese fue el primer, si yo no estoy equivocada, creo que es el primer milagro que Dios hizo a través de Eliseo. Él cogió sal y le echó él fue por todos los manantiales que habían ahí, ¿verdad?, y le echó sal a esas aguas, y esas aguas fueron sanas. Y dijo que ahora podían beber esas aguas, que ya esas aguas jamás iban a hacer daño. Eliseo siguió su camino por ahí. Otra cosa que pasó ahí, seguida después de eso, más adelante vemos primero el milagro que convirtió las aguas malas en buenas. Luego tuvo un intercambio con un grupo de jóvenes, esos son cosas, ¿verdad?, que se ha leído, que esos jóvenes que se estaban burlando de él, porque él iba a su camino y se burlaron de Eliseo, y vemos lo que le pasó a esos jóvenes, que pues no la contaron, murieron todos, y no fueron uno ni dos, dice que fueron 42. Wow. Así que Eliseo tuvo ese encuentro con esos muchachos. Luego siguió su camino. Y en eso, ¿verdad?, no voy a detallar porque esa no es la clase, pero estoy dando una cosa para entrar para llegar donde estamos, donde tenemos que hablar el milagro que Dios hizo a través de Eliseo hoy. Porque le estoy diciendo que los milagros que él hizo desde que comenzó, antes de llegar a esta viuda. Luego de eso, él siguió y le dio una profecía al rey de Israel y a Josafat, que iban a luchar en contra de 3 reyes que estaban en contra de ellos. Es un resumen que le estoy haciendo. Entonces, él le dio la profecía al rey, y le dijo que él le iba a entregar a Siria en sus manos, le iba a entregar al enemigo en sus manos. Mire Dios. Y después de haber dado esa profecía al rey, siguió su camino. Dice que el siguiente milagro que Eliseo hizo fue con la viuda, que es la clase que vamos a estudiar esta noche. La viuda, dice que esa viuda era la esposa de uno de los profetas. No especifica cuál de los profetas, pero dice que ella era la esposa de uno de los profetas, y ese hombre había muerto.
Hay leí un comentario que dice que a lo mejor esa viuda era la esposa de Abías, pero eso la Biblia no lo dice, pero son comentarios que hay bíblicos. Pero no podemos abundar en eso porque eso no es el tema. Y tampoco podemos ponernos a averiguar la esposa de cuál de los profetas era. Sabemos que Eliseo fue un seguidor de Elías y que realizó grandes milagros. Seguimos mirando estos milagros y hoy veremos otro de ellos, que se trata de una viuda y sus 2 hijos. Esta mujer quedó viuda y con un gran problema que enfrentar, que era el de una deuda que dejó su esposo y que ella tenía que pagar esa deuda. Y como no tenía dinero, debía dar sus hijos como esclavos para que fueran como pago de esa deuda. Porque en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de... Así era. Tenía que darse como esclavo para, si no tenían el pago de una deuda, para pagar esa deuda. Dice, ella acudió a Dios a través del siervo Eliseo para que le ayudara. De acuerdo al pasaje, esta mujer era la esposa de un hombre que temía y honraba a Dios. Ella tenía una emergencia y el tiempo era corto. O sea, ya no tenía, ya ella tenía el tiempo corto porque el hombre fue a cobrarle, ¿verdad? El acreedor fue a cobrar la cuenta y de que ella tenía que pagarle. O sea, que tenía el tiempo encima. Y el acreedor había venido y le había dicho que se llevaría sus dos hijos como pago. Y de esto aprendemos que cuando el tiempo es tan limitado, hay que acudir a aquel que de verdad puede ayudarnos. Ella creyó que el hombre que podía ayudarla era el varón de Dios. Ella determinó pelear la difícil situación y pelearla con Dios. De esto aprendemos que es a Dios a quien tenemos que recurrir en todo momento. Hay varios medios que el Señor usa para ayudarnos. En este caso fue a través del siervo Eliseo, que fue el puente que Dios usó. También en esta clase veremos la provisión, la providencia de Dios. No solo que Dios preserva al mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. Vive Dios. Que son los versículos que veremos al final. ¿Ven? Así que aquí en la clase dice que es el Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Pero aquí no está el versículo 1 ni el versículo 2. ¿Verdad que no? En el expositor no está ni el versículo 1 ni el versículo 2. Entonces, yo voy a leer el versículo 1 y el versículo 2 de Segunda de Reyes. ¿Eh? Para seguir con el versículo 3 que está en el expositor. Vive Jesús. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 y 2. Amén. 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 Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarme 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vemos el tema aquí, que Dios siempre abre camino para sus hijos en el problema. Vive Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Vemos que este hombre no pudo pagar la deuda antes de morir. Como yo le estaba diciendo, a lo mejor él estaría trabajando para pagar esa deuda, pero no le dio tiempo a pagarla porque murió. Y al morir, pues, la deuda le quedó a la señora. Vive Esa Dios. señora quedó sola, viuda. Ustedes saben que en ese tiempo, pues las mujeres no es como ahora de tiempo que salían a trabajar. Ahora la mujer trabaja, el hombre trabaja y la mujer es más independiente. En ese tiempo, pues la mujer era ama de casa, se mantenía en la casa. Y el hombre era que salía a trabajar. Las mujeres, ustedes saben que en ese tiempo no eran muy, ¿cómo se dice? Que no le daban mucho mucho valor. Pues Como que que, la sociedad. como que no, ¿verdad? Como que el que tenía más valor le daban más importancia era a los hombres. Y la mujer era menos, qué sé yo, como menos admirada o menos, no le daban tanta cosa a la mujer. En ese tiempo los préstamos se hacían basados en el compromiso del deudor de pagar con su vida como esclavo en caso de no poder pagar la deuda. Y como el deudor ya había muerto, el acreedor vino a buscar los hijos como sus siervos. O sea, él estaba haciéndolo bien porque esa era la regla, esa era la ley. Y como el que tenía que pagar, que era el esposo de la viuda, pues no estaba, pues él fue a cobrar y él fue a buscar a los hijos de esa señora. Imagínense lo que que esos muchachos, me imagino yo, ¿verdad? Era lo único que le quedaba a ella, sus hijos. Era lo que la acompañaban, sus dos hijos. Y que entonces viniera y se lo quitaran y se quedara sola. Es triste, era dura la situación de esa señora, la situación de esa viuda en ese momento. Usted se imagina, o cuando nosotros somos padres, tener nuestros hijos y que vivamos con nuestros hijos y que tengamos que dar nuestros hijos a esclavitud, a una persona que tú no sabes quién es, ni cómo te lo va a tratar, ni qué van a hacer con tus hijos. Eso es un sufrimiento. Eso me imagino que fue un sufrimiento bien grande para ella. Y ella estaba sufriendo esa situación. Vive Dios. Imagínense lo que eran sus dos hijos, y también lo pudiera. Esta señora estaba en una condición muy lamentable. ¿Cuántas familias hoy día están en bancarrota, en circunstancias que muchas veces se debe a un mal manejo de los recursos que Dios le ha dado? Otro porque le gusta comprar sin necesidad y tantas otras razones que se meten en grandes deudas. Pero la situación de esta señora no era ninguna de esas dos cosas, era porque, ¿verdad? Ella no había hecho ningún negocio, ella no había gastado el dinero en cosas que no necesitaba, sino que era su esposo que tenía la deuda. Y entonces ahora ella tenía que responder por esa deuda. Vive Dios. Dice aquí en el versículo 1 que ella donde Dios fue al hombre de Dios, porque ella sabía que ese hombre la podía ayudar porque era un siervo de Dios. Y imagino, ya ella conocía a Eliseo, porque si su esposo era uno de los profetas, ya ella conocía a Eliseo. Y si no lo conocía, había oído de él, que era un gran hombre de Dios, y que ese hombre la iba a ayudar. O sea, el mismo Dios la dirigió a ella, a Eliseo. El versículo 2 dice, y Eliseo le dijo, que qué te haré yo, que le dijera, que le declare que qué tenía en la casa. Y ella le dijo que tu sierva ninguna cosa tiene en la casa, sino una vasija de aceite.
Yo me estaba pensando y digo, ¿sería que ella entonces no tendría nada en la casa, como de muebles y esas cosas, cama y todo eso? A lo mejor ella estaba tratando de vender todo lo que tenía para poder pagar esa deuda, pero no lo pudo hacer porque no le daba el dinero para pagar esa deuda. Ya lo que le quedaba a ella era entregar a sus hijos. Pero como Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Dios conoce nuestra necesidad, y cuando nosotros estamos en necesidad y clamamos al Señor, Dios no nos deja desamparados. No nos deja en vergüenza tampoco. Dios siempre llega a tiempo en nuestra situación. Y esta clase a mí me encanta y yo la viví de una forma tan linda y tan especial. Porque es algo que yo lo he vivido. Yo lo he vivido y lo estoy viviendo. Desde que conozco al Señor, he sido un testimonio vivo de la providencia de Dios. Y como yo soy un testimonio vivo de la providencia de Dios, yo me identifico con esta viuda. Viuda sin nada, pero Dios no la dejó ni la desamparó. Y hizo una obra tan grande y tan maravillosa que los que estaban ahí alrededor de ella, me imagino que miraron eso que Dios hizo con ella. Porque ella confió en Dios y acudió a quien tenía que acudir. Porque a veces nosotros estamos desesperados y acudimos a un amigo, a una persona, pero lo primero que tenemos que hacer, sí, hay amistades, hay amigos y cosas que ayudan a uno, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es acudir al Señor para que nos ayude, para que nos dé la fuerza, para que nos dé la salida, para que nos dé una idea, ¿verdad? Porque Dios muchas veces nos habla y nos dice a esto, a aquello, a lo otro, a lo así, a lo así. Que Dios usa a la persona, usa a un siervo, a una sierva, pero por eso mismo que si acudimos a Dios, pues Dios toca esa sierva y te da el mensaje y te dice lo que tú tienes que hacer, como hizo con Eliseo. Porque Dios acudió a esa sierva a través de Eliseo, y eso pasa con nosotros hoy día. Yo lo he vivido eso. Le estoy diciendo que desde que conozco al Señor he vivido todo eso. Me acuerdo de que yo comencé a servirle al Señor. Fui no viuda. La diferencia entre esa señora y yo es que el esposo de ella murió y el mío no murió. Pero yo he sido viuda desde que le sirvo al Señor. Viuda con mis hijos. Y Dios nunca me ha desamparado. Nunca, jamás. Jamás me ha desamparado ni me va a desamparar tampoco. Amén. Porque si Dios no lo hizo, no lo va a hacer. Ahora no lo va a hacer. Porque si en aquel tiempo yo estaba aprendiendo y estaba conociendo del Señor y era más ignorante, ahora yo conozco un poquito más y ahora sé más las consecuencias, pues, ¿verdad? Tengo un poquito más de relación con Dios. Yo sé que el Señor no me va a dejar ni me va a desamparar. Dios siempre nos provee, hermano. Siempre Dios nos provee cuando estamos en momentos difíciles, en momentos de angustia y en momentos de desesperación. Amén. A mí nunca se me olvida, hermano, a mí me llegaban compras a mi casa, a la puerta de mi casa, cuando yo tenía 3 niños pequeños en Brooklyn que vivían. Porque Dios siempre tocaba siervos y siervas. Y iban con compras a la puerta de mi casa. Y si yo no estaba, me la daban. Y cuando yo llegaba, la veía en las puertas. Tocaba una sierva o un siervo de Dios, le daba los mensajes y iban a mi casa a darme mensajes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿verdad? Yo necesitaba eso, porque Dios sabe que uno necesita en cada circunstancia. A lo mejor ahora Dios nos manda un siervo o una sierva a hablarme a mi casa, pero ya yo sé que yo tengo la palabra. En ese tiempo yo no tenía tanto conocimiento de saber que de verdad Dios habla a través de la palabra. Pero en ese tiempo yo necesitaba esos mensajes de esa forma. Y Dios es así, ¿verdad? Dios siempre suple la necesidad de uno. Él usa el medio que Él quiera. Gloria a Dios. Así que esta viuda acudió a Dios, al mejor lugar. Y vemos aquí en el versículo 2, Eliseo le dice, ¿qué te haré? Ella no tenía nada, pero le quedaba una vasija con aceite. Entonces ella le dijo que eso era lo único que le quedaba. El siervo no la despidió porque el problema
era muy grande. Él estaba listo para ayudarla de la manera que pudiera. Pero como Dios es soberano y todopoderoso, esa vasija de aceite que le quedaba a ella era suficiente para que Dios la librara de esta deuda y siguiera subsistiendo por el tiempo necesario. Al parecer, esta viuda, en el esfuerzo por querer salir de la deuda, vendió todo y se quedó sin nada en la casa. Aquí aprendemos que el cristiano siempre tiene algo con que empezar de nuevo. Dios nos ha dado herramientas para que la usemos. Sí, Señor. Siempre hay algo, ¿verdad?, que a la mano de nosotros para que la usemos para Dios glorificarse. Ella no tenía nada, lo que tenía era esa vasija de aceite, pero Dios se glorificó a través de ese poco de aceite que tenía ella. Lo hizo. Veremos más hacia adelante cómo Dios multiplicó aquel aceite que esa mujer vivió. No dice cuánto tiempo, pero dice la palabra que vive de lo que queda. Vende el aceite, paga las deudas y vive de lo que queda. O sea, que era mucho aceite. Ya que sí. Vive Dios. Yo quiero leerle aquí a Éxodo capítulo 21, 2 al 7. Amado Cristo. Éxodo 21, 2 al 7. Santo Para que Dios. vea que eso era ley. Éxodo 21, 2 al 7. Dice en Éxodo 21, 2 al 7. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Santo Jehová. Vive Cristo. Y adoramos a Dios. Dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Eso hablando del siervo, de lo que le estaba leyendo. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Y no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al postre. Y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Amén. Eso eran las reglas en ese tiempo. Que si el siervo no se quería ir porque él amaba a su esposo y sus hijos, pues entonces tenían que hacer era como un rito, como un acuerdo para que se quedara entonces como siervo por el resto de su vida, con tu familia, con el deudor. Pero dice que eran por un tiempo. Aquí dice este versículo, ¿verdad? Era siervo, pero dice que era por un tiempo. Amén. Si lo vuelven y lo leen. Dios. 6 años. Ajá, era por un tiempo y después tenía que dejarlo ir al esclavo. Amén. O sea que pagaba por un tiempo. Pero dice ahí que se tenía hijos y hijas, pero imagínense un hombre después con sus hijos y sus hijas, ¿cómo se va a ir y lo va a dejar? Diría, mejor me quedo de esclavo con este hombre y ya, le sigo trabajando y mantengo y vivo con mi familia. Una buena idea, amén. Gloria a Dios, es que Dios hace las cosas Una ley fuerte. a ley fuerte, ¿verdad? Que antes eran unas leyes bien fuertes que había. Y entonces si no se cumplía, entonces era casi siempre cuando no se cumplía la ley que Dios hacía, se pagaba con la vida. Y ahora tan fácil que es hacerlo, nosotros hacemos lo que nos da la gana, ofendemos al Señor y seguimos como nada. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que tiene siempre sus brazos abiertos para perdonarnos. Amén. Vamos a leer el versículo 3. Léame el 3. Amén. Amén. Vive Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Amén. Bueno, Vive Dios. Aleluya.
Aquí vemos, ¿verdad? Una de las primeras soluciones que el Señor le está dando a la viuda. Porque ella le dijo que no tenía nada, entonces ahora comienza la solución del problema. Pero la cosa está en la obediencia. Ahora ella tiene que obedecer lo que el siervo le está diciendo, aunque ella vea o piense que eso no tiene sentido. Porque como siempre decimos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que entender a Dios. Ese es el problema de nosotros a veces, que nos ponemos a tratar de entender a Dios. Y nunca vamos a terminar de entender a Dios. Porque Dios hace la cosa contraria a lo que nosotros estamos pensando. Lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Que lo veamos sin sentido. El final es una bendición. Porque lo podemos ver aquí con esta viuda. Santo es Dios. Imagínense que yo tenga una botellita de aceite, un chin de aceite en una botella. Y me pasa lo que le pasó a esa viuda. Y el Señor me dice, vete entre los vecinos, busca muchas vasijas. Aquí no dice cuál era el tamaño de esas vasijas, ¿verdad que no? No dice qué tamaño eran esas vasijas, ni cómo eran las vasijas. La cosa es que los hijos le trajeron muchas vasijas vacías. Y todas esas vasijas, pues. Amén. Ay, santo. Vive Dios. Pastora, ¿tiene algo que decir del versículo que leyó? Bueno, lo que me viene a la mente de esto también es el acto de fe. Sí. Como Dios, ¿verdad?, se glorifica también en medio de la fe de nosotros. Porque y me recordó cuando el profeta fue donde aquel rey que le dijo que coge la flecha y empieza a golpea. Y entonces él solamente golpeó 3 veces. Y le dijo, y el profeta se enojó y le dijo, mira, como solamente golpeaste 3 veces, pues solamente 3 veces vas a ganar. Pero si hubieras seguido golpeando ese mensaje tan precioso, hubieras tenido una victoria bien bonita. Y en este caso, ¿verdad?, le dijo, mira, vete y busca muchas vasijas, y no pocas, pero no le dijo cuántas. Imagínese que esa viuda me hubiera tenido vergüenza de preguntarle a los vecinos, préstame vasijas, todas las vasijas que tenga, ¿verdad? Porque hay gente que se avergüenzan de poner su fe en obra. Y hay personas también que se avergüenzan de proclamar las cosas que el Señor hace por fe. Entonces glorificó también en medio de que ella puso esa fe en acción. La fe, sí, amén. La fe y la obediencia, amén, Señor, amén. Y fueron obedientes tanto ella como los hijos, ¿verdad? Porque los hijos también fueron obedientes, porque ellos la ayudaron, ellos fueron quienes salieron a buscar esa vasija. Amén. Qué bueno que ella tenía a sus hijos bien acostumbrados, no eran muchachos, parece, desobedientes. Gloria a Jesús. Obedecieron a lo que ella le mandó. Vemos aquí cómo Eliseo comienza a darle la solución al problema. Ahora depende de ella que obedezca lo que Dios le ha mandado. Ella obedeció porque sabía que era Dios quien le estaba mandando a moverse. Y Eliseo hizo que ella se comprometiera en fe con la provisión de Dios que a través del profeta se le ordenó. Aprendemos de esto que Dios cuida de proveernos de manera que ejercitemos nuestra fe, lo que estaba hablando la pastora. La fe es la riqueza de la vida espiritual. Dios le dijo a través de Eliseo que buscara vasijas vacías, prestadas, y que le echara aceite de las vasijas de la que ella tenía a las vasijas vacías. Aquí aprendemos otra cosa. Tenemos que tener algo para darle a otro, pero si estamos vacíos, nada espiritual recibirá el otro que necesita. Amén. O sea que si nosotros estamos vacíos, buscamos vasijas vacías, ¿qué le vamos a dar? No le vamos a dar nada. Tenemos que tener la vasija llena como la de aceite. Para, ¿verdad?, para llenar la otra vasija. Eso es un mensaje, ¿verdad?, que lo podemos aplicar aquí. ¿Amén? Amén. O sea que el Señor se glorifica con lo que tenemos en las manos.
Amén. Vive Jesús. Ella lo que tenía era esta vasija de aceite, y podemos ver en otras tantas escrituras cómo Dios se glorificaba con lo que sus siervos y siervas tenían a mano. Si Bien. vemos a Moisés con la vara. ¿Era Moisés o Abraham? Abraham. Moisés. Moisés con la vara. Le dijo, ¿qué tiene en tus manos? Amén. Y aquí también yo tengo un versículo que también es algo que no tenía sentido, pero mira cómo Dios se glorificó. Y yo encontré ese versículo y yo dije, wow, en Jueces 15:15 de Sansón, ¿se recuerdan? Vive Jesús. Ese versículo que dice, y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Amén. Mira cómo el Señor se Vive glorificó. Es que Dios es tremendo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos manda a hacer, usa lo que tenemos a nuestras manos. Y eso pasó con esta viuda. Amén. Amén. Pastor, ¿va a decir algo? No, amén. Lo oigo ahí. Amén. Amén. Dios le bendiga, ¿verdad? Sí, sí. La hermana Nieve, ¿verdad? Me recordé ese mensaje que predicamos, que Dios Sí. usa lo que usted tiene en su mano, Sí. ¿verdad? Y en esta historia preciosa, ¿verdad? Dios usó, ¿verdad? La fe y la obediencia de esta viuda, ¿verdad? Que se movió, ¿verdad? Conforme a la palabra del profeta. Y esto comienza en nuestros hogares. Amén. Esto comienza en nuestros hogares, ¿verdad? Cuando, como líder del hogar, sea varón, sea hembra, ¿verdad? Muestra una obediencia en el hogar, pues nuestros hijos lo van a seguir, porque nos concentramos mucho en la viuda, en la señora, como dijo la maestra, pero el niño también estaba ahí, o el jovencito, ¿verdad? Estaba ahí, y ese jovencito, gloria a Jesús, ¿verdad? Me imagino que tuvo que también seguir los pasos de su madre, gloria a Jesús, aleluya, para ver ese milagro. ¿Me entiendes? Porque nuestros hijos todo lo ven, todo lo escuchan, hermano, en nuestros hogares. ¿Me entiendes? Aunque usted cierre la puerta, nuestros hijos están pendientes y en el día de mañana van a hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy. Y eso todos nosotros lo sabemos. Todos nosotros que fuimos hijos y hoy somos padres, sabemos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros somos imitadores de lo que vemos y de lo que escuchamos. Amén. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Sí, Señor, es muy importante instruir a nuestros hijos en las causas del Señor y darle el ejemplo. Porque ¿qué hago yo con decirle a mis hijos o a mi hija o a mi hijo? Mira, eso no es así, eso no se hace así. Entonces ellos me están mirando que yo lo estoy haciendo como lo contrario. Es muy, muy importante la crianza y el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Porque cuando sean más grandes, ellos lo que van a hacer es que le van a dar la gracia a uno por haberlo corregido y por haberlo criado de esa manera. Y yo sé que aquí los hijos del pastor y la pastora hoy le dan las gracias por haber sido como fueron con ellos. Esa niña Alondra, tú verás a medida que ella va creciendo, cómo esa niña le va a agradecer a los hermanos, cómo la están instruyendo en las cosas del Señor. Y a lo mejor ella le habla y a lo mejor ella no lo va a ver bien, tú sabes, por la edad y esas cosas, porque están en la edad más difícil. Pero a medida que ella vaya creciendo y vaya madurando, ella misma, de su misma palabra, de su misma boca, se lo va a decir. Le va a dar las gracias por haberle sido como eran. Porque ellos se van a dar cuenta luego, ¿verdad? Porque el buen ejemplo que se le da a los hijos y la enseñanza en las cosas del Señor no es en vano, para nada. Es algo muy, muy maravilloso, que luego vemos los frutos. Por eso que es bueno sembrar lo bueno en ellos, aunque lo veamos como lo veamos, seguir sembrando y seguir tocando y seguir golpeando, como decía el mensaje. Seguir golpeando, que vamos a tener frutos. Y aquí, como estamos hablando de la señora, de esta mujer, la fe que ella tuvo, porque la palabra dice, ¿verdad?, también que sin fe es imposible agradar a Dios, y ella tuvo esa fe para obedecer lo que Dios le mandó.
Porque ahí dice, en Hebreos 11:6 dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es muy importante la fe, porque dice que sin fe no le vamos a agradar. Por eso que es más importante la fe, la obediencia, la fe, que el sacrificio. El sacrificio es importante, pero ¿qué hacemos como hacer muchos sacrificios si estamos en desobediencia? No vale. Es muy importante la fe con la obediencia. Esto se ve sin lógica, porque de acuerdo a las leyes científicas, una vasija de aceite no puede llenar más que solo otra vasija de aceite del mismo tamaño. Es ilógico si no tomamos a Dios en cuenta. Él hace como quiere, porque Él es el Todopoderoso. Y nosotros no limitamos a Dios. Cuando se trata de Dios, lo que cuenta es si es su voluntad. Podemos ver que Dios deseaba la liberación de la viuda de esa deuda. Es seguro que la viuda nunca haya visto una sola vasija llenar tantas otras vasijas en su vida. Sin embargo, para que Dios ejecutara su voluntad, ella tenía que creer que lo que veía por primera vez aquí en el versículo 4, que lo que ella veía por primera vez, o sea, ella tenía que creer lo que ella estaba mirando por primera vez, porque que Dios es todopoderoso. Gloria a Dios. Por eso, ¿verdad? Ella diría, wow, esto parece una locura, pero me dio resultado. Vamos a leer el versículo el 4 y el 5. ¿Quién lo lee? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando aún esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, cerrándose con ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Wow. Aquí vemos la segunda instrucción que le dio el siervo para resolver el problema. Primero le dijo que fuera a buscar vasijas vacías, pero no le dijo para que qué iba a hacer con las vasijas. Pero como Dios es un Dios de orden y Dios sabe lo que hace, porque Dios no es loco, Dios no hace locura, Dios es perfecto. Entonces, después que tenía las vasijas, le dijo qué hacer con esas vasijas, ¿verdad? Imagínense usted, ay Dios mío, es increíble. Hasta yo misma que hubiese sido, yo decía, pero ¿y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Qué yo hago con esta vasija vacía? Y yo se puso a mirar el techo. Digo yo, eso son cosas que uno se puede pensar. Pero como Dios sabe lo que hace, y lo que Dios comienza, Dios no lo deja por mitad. Dios le dijo, busca la vasija, pero ahora él tiene que decirle qué va a hacer con la vasija. ¿Cómo hacer? Porque la obra que el Señor ha comenzado en cada uno de nosotros, yo sé que Él la va a terminar. Él está trabajando en nosotros. Y sigue trabajando. Y cada día aprendemos un poquito más. Y eso es Dios trabajando en nosotros. Dios, ¿verdad? Dios moldeándonos, que estamos en la rueda del alfarero. Dios está formando y Dios está bregando ahí con nosotros. Y cada día estamos aprendiendo un poquito más. Esto es una escuela. Cada día uno aprende un chin más. Yo aprendo cada día un poquito más y un poquito más. Y todavía no sé nada, ya aprendiendo que estoy. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos va enseñando poquito a poco. Y vamos aprendiendo y vamos creciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora el Señor le dice a ella qué es lo que va a hacer con esas vasijas, como le dijo la hermana. Dice que eche del aceite en cada una de esas vasijas. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Un milagro tan grande y tan maravilloso. Aquí en el versículo 4, Eliseo le termina de dar la instrucción para la solución del problema. Aquí Dios manifiesta su poder a través de la obediencia de ella. O sea que aquí podemos ver, ¿verdad?, que Dios hace milagros en la vida de nosotros. Pero nosotros no podemos quedarnos sentados.
Porque mira qué bonito eso, ¿ah? Que Dios me diga a mí, mira, yo te voy a dar un buen trabajo. Ok, Dios me va a dar un buen trabajo. Pero yo tengo que salir a buscar el trabajo, yo me tengo que mover para ver dónde que está ese trabajo. Dios sabe dónde me lo va a dar, pero si yo me quedo sentada y acostada en mi casa, el trabajo nunca va a llegar a mí, ¿no? Tenemos que movernos. Vive Dios. A obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Dios le dijo, ¿verdad?, que se pusiera a llenar las vasijas. Pues ella se puso a llenar las vasijas con su hijo, como dijo el pastor. Los muchachos también estaban ahí, mirando ese milagro que Dios estaba haciendo con esas vasijas. O sea que no era ella sola, sino que era ella con sus hijos. Ella se encerró con sus hijos en la intimidad de su hogar. Aquí hay un mensaje grande también, pero esos son mensajes que el Señor se lo dará a sus siervos y sus siervas, ¿verdad?, para predicar. Enciérrate con el Señor, porque el Señor trata con nosotros en la intimidad. Amén, de Dios. Y lo que hablamos en secreto del Señor, si es la voluntad del Dios, si Él quiere, pues lo hace en público, para que el público vea lo que Él hizo con nosotros. Porque Dios hace como Él quiere. Dice que nos recompensará en público. ¿Sí que dice? Algo así. Pero en la intimidad es que tenemos que buscar a Dios, encerrarnos con el Señor y gritarle a Dios y pedirle que nos ayude, que nos dé la fuerza y poner nuestra carga en sus manos. Porque no hacemos nada con encerrarnos con nuestra carga y quedarnos con ella. Tenemos que ponerla en las manos del Señor, porque Él sabe llevarla. Nosotros nos volvemos locos con los problemas, pero Dios sabe llevar los problemas de nosotros mucho, muy bien, mejor que nosotros. Así que si hay alguien que puede llevar el problema mío mejor que yo, eso lo doy a esa persona, y esa persona es Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que podemos ver el milagro detrás de la puerta, porque el Señor le dijo al profeta, el profeta le dijo, enciérrate y haz lo que yo te digo. Vemos aquí como siempre lo he entendido, que a Dios no hay que entenderlo, sino obedecerle. La provisión material para esta mujer y sus hijos fue un milagro privado, pero se registró, su registro fue un testimonio público del suministro divino, como le estaba diciendo. Ella se encerró, Dios hizo el milagro, pero luego se hizo público. En Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que estás en secreto, y tu Padre que ves en los secretos te recompensará en público. Que yo estaba tratando de decir ahorita y yo lo tenía escrito. Amén. Así que, ¿verdad? En secreto que tenemos que orar a Dios y pedirle todo lo que le vamos a pedir. Y ahí Dios se glorifica, manifiesta su gloria en nosotros. Como la manifestó con esta viuda. Vive Dios. Bueno es el Señor. El Señor nos está diciendo hoy, es que tenemos que salir a buscar esas vidas que están en necesidad. Y que no hay nadie, no hay otra persona que le pueda ayudar. Vive Jesús. Hay que salir a buscar las vasijas que están vacías. Vive Dios. Este es el tiempo. El pastor ya lo ha dicho, yo lo he oído decir como 2 o 3 veces, lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y yo sé que eso va a traer resultados, lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor. Vive Dios. De hacer eso para buscar aquellas vasijas vacías que necesitan ser llenas. Vive Dios. Y yo sé que va a haber un resultado. Y así cada uno de nosotros tenemos que salir a buscar esas vasijas que están vacías para llenarlas, ¿verdad? Y predicarle las buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? El Evangelio de Jesucristo. Decirle que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo lo puede ayudar. Que Cristo es el único que nos da la salvación, que nos da la vida eterna. Y que Cristo viene pronto. Amén. Porque ese es el último mensaje que tenemos que predicar a las vidas.
¿Por qué que tienen que servirle y arrepentirse? ¿Cuáles son las consecuencias de no arrepentirse? Y decirle a las personas dónde van a ir, pero decírselo con amor, porque no se le puede decir a una persona, si tú no te arrepientes, te vas para el infierno, por imagínate. Si yo le digo eso a una persona, ¿qué va a hacer? Se va a ir, no me va a hacer caso. Quizás se le endurece más el corazón. O quizás va a decir, esa señora está loca, mira lo que me dijo, mira cómo me acusó, cosas así. Que tenemos que ser sabios y entendidos para hablar de esas cosas a las vidas que no le sirven a Dios. Pero hay medios, hay formas, el Señor nos da la forma y los medios para decírselo. ¿Verdad? Que sí, que hay muchas formas para decirle a una persona que se va a la perdición eterna. Eso es una forma que tú le puedes decir a una persona, la perdición eterna, y cuando tú le dices eso, no van a entender qué es eso de la perdición eterna. Con la sabiduría que el Señor te va a dar, tú se lo vas a explicar. Uno le va a decir, te vayas al infierno, porque el infierno yo sé que eso sí palabras que si la oye. Si le digo un infierno, ahí van a abrir los ojos. Pero ¿verdad? Dios siempre, ¿verdad?, nos da la sabiduría y la gracia para predicarle a las vidas. Y la prudencia. Así mismo, la prudencia. Yo sé que el hermano José lo hace, en su trabajo. Sí. Yo quería decir algo de capítulo, ¿verdad? Capítulo. Aquí vemos una mujer que estaba desesperada. Sí, señor. Se murió su esposo. Ella conocía del Señor. Y además que se murió su esposo, el Creador vino a cobrarle lo que su esposo debía o su familia. Y más desesperar tú. En esa desesperación, como a todo el mundo le pasa, a veces uno se desespera. Pero la palabra dice que no podemos afanarnos nosotros mismos, tenemos que pedirle al Señor la dirección. Bien. Ella acudió a Eliseo. Yo lo que quiero saber aquí, los hijos de los profetas se le decían a los discípulos de los profetas, no. Amén. Yo creo que yo les llegué a leer algo de eso. Sí, explícalo, que esa clase tú o el pastor alzó la mano. La semana pasada. Los hijos de los profetas eran hombres llamados de parte de Dios. Entonces ellos recibían ese llamado, pero ellos no podían ir al ministerio rápido. Ellos iban a una escuela, es lo que le llaman el instituto hoy en día. Ellos iban a esa escuela y ahí los empezaban a preparar, porque nosotros podemos recibir un mensaje de Dios hoy estamos en febrero 15 del 2022. Recibimos una palabra hoy, pero no es para darla hoy ni darla para mañana, es para darla a un tiempo. Entonces esos hijos de profeta, que son, vuelvo y repito, eran gente llamada de parte de Dios para ese ministerio, ¿okay? Tenían que aprender cómo comunicarse con Dios, cuando Dios quería que diera el mensaje, ¿entiendes? Es una escuela, una preparación. Cuando Dios le revelaba un sueño, ¿ok? Como por el Espíritu, como a través de las Escrituras, ellos podían descifrar, pero escúchenme, el que da la interpretación es el Espíritu Santo. Pero en esa escuela ellos estaban siendo refinados para cuando saliera el ministerio, ¿ok? Una de las cosas que yo he aprendido, ¿verdad? Una de las cosas que yo he aprendido de los profetas es, la Biblia está dividida en los profetas mayores y en los profetas menores, ¿eh? Pero cuando Jeremías estaba predicando, no solamente estaba Jeremías profetizando, había un Ezequiel, había un Osea, habían más profetas, ¿ok? En ese mismo tiempo, lazo de tiempo, porque eran contemporáneos. Pero cuando le cortaban la cabeza a Jeremías, entonces Dios le decía, ok, Ezequiel, ahora te toca a ti.
¿Ve? Pero se estaban preparando ahí, preparando. Y eso es lo que entendemos, ¿ok? Como los hijos de los profetas, eran hombres llamados de parte de Dios. ¿Entiendes? Hombres llamados de parte de Dios. Y muchas veces eran hijos de mismos profetas. Muchas veces eran hijos de mismos profetas. ¿Entiendes? Pero que tenían que esperar ese tiempo, estaban ahí. No es como ahora. José me estivó, muchachos. No es como ahora que en Puerto Rico hay escuelas de enseñar profecía y enseñar a hablar lengua y enseñar a danzar. Mira, eso es del mismo diablo que el Señor lo reprende. Amén. ¿Ok? Aquí el que te enseña a hablar lengua se llama el Espíritu Santo. Aquí el que te pone a danzar en el Espíritu se llama el Espíritu Santo. Aquí el que da la profecía se llama el Espíritu Santo. Y todos somos profetas si el Espíritu de Dios nos pone a profetizar en ese momento. Pero aquí no existe la profeta Laura, aquí no existe el profeta José, aquí no existe la profeta Mayra, aquí no existe la profeta Nieves, no. No. ¿Ok? Aquí lo que existe es el don de profecía que se mueve. ¿Entiendes? No que como cuando yo crecía, yo me acuerdo cuando yo crecía, mi abuelita decía, voy para en casa de la profeta de tal y tal. ¿Ok? Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo tengo memoria de que yo escuchaba pentecostales decir, voy para en casa de fulana y tal, la profeta. Y se metían en la casa allá para ver si le profetizaban. Yo me di cuenta en este tiempo que estaban mal. ¿Verdad? Estaban mal. Gloria a Jesús, aleluya. Porque si queremos profecía, mira, vamos a leer la Biblia. Las noticias que están pasando ahora mismo en Rusia, ya nosotros lo sabíamos, eso está escrito en la Biblia. ¿Me entiendes? Todos esos rumores y estas guerras y todas estas cosas que están sucediendo, ya nosotros lo tenemos, la profecía de la palabra. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Y no sé si le contesté la pregunta al hermano José. Sí. Amén. Sí, como dices, ella misma le dice a Eliseo, tu siervo. Tu siervo. Bien. Entonces, pues, como ya se conocían, ¿verdad? Para seguirlo, ya entendí. Amén. Pero para seguir, le pidió ayuda a Eliseo. Eliseo. Pero Eliseo, pues le dio una instrucción. Le dio una instrucción a ella. Y ella hizo lo que Eliseo le dijo, pero a través de Dios. Que Dios fue que le habló. Porque él era el profeta y Dios hablaba a través de él. Exactamente. Yo dije bien. Amén. Yo hablaba A través del profeta. Está bien. Le di unas directrices. Ella podía haber perdido un poco la fe. Exacto, porque ver eso como... Había perdido la fe. Estaba tribulada, estaba un montón de cosas. Si Juan de Eliseo podía decirle, ¿cuánto tú le debes a creer? Eliseo podía decirle eso. Entonces Eliseo le dice, mira, va y busca vasijas vacías. Y ella me imagino yo, acá. Sí. Eliseo me mandaba eso, Eliseo me va a ayudar a mí a llenar esas vasijas. O algo él va a hacer. Algo va a hacer con esas vasijas. Exacto. Pero lo más importante de esto es que Eliseo le estaba enseñando que, así como su esposo, cuando estaba vivo, era un siervo de Dios y temeroso de Dios. Ella tenía que hacer lo mismo en ese tiempo. La mandó a encerrarse en su casa después que consiguió la vasija. Sí, señor. Y yo acá te pregunto, Eliseo le dice, mira, tú tienes que clamar al Señor. Vive Dios. Porque el único que te puede ayudar a ti, igual como te ayudó a tu esposo. Pídele al Señor que el Señor te va a provisionar. Y te va a ayudar en lo que tú necesitas. Vive Dios. Y igual que dice, en Jeremías dice 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú nunca has visto. Y además de eso, pues también ella había conocido ya
el poder del Señor Y a través de su esposo. Claro. Y también lo dice Ella se lo dijo a Eliseo, mi esposo era un siervo de Dios. exactamente. Ujú. Entonces, pues, ella se metió allá a pedirle al A Señor buscar dirección. como tenía que ser. Porque aquí el que nos ayuda es el Señor. O sea, el Señor Y es el ve. que nos ayuda. Y ella había, como dice en la palabra en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Iba a librar de toda esa deuda que tenía, ¿no? Fue tan grande que el milagro que hubo ahí, o sea, que a ella le sobró aceite y vivió. Dice la palabra que vivió. ese Vive de milagro, lo que queda. ese milagro, Vive sí, Dios. ese milagro vivió. Y lo más importante es que ella obedeció Amén. la palabra de Eliseo. Sí, sí. Vive Dios. Y me imagino que es más, recogió un montón de vecindario y te llevó. Sí, sí, porque fueron. Y eso es bueno cuando uno obedece al Señor. Cuando uno obedece al Señor, el Sí. Señor no te deja, no te deja. El Señor siempre provee y siempre está ahí. El Señor siempre está ahí. El Señor está siempre ahí. Nosotros somos a veces que nosotros le damos la espalda. El Señor está ahí siempre. Siempre el Señor está ahí para cualquier cosa que uno le Que pida. necesitamos. Sí, Amén. el Señor está Vive. con los brazos abiertos. Eso era todo que iba a decir. Amén. Ujú. Sí, muy bueno, muy lindo, muy importante. Sí. Y aquí el capítulo 2, versículo 7 dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, o sea, que eran hijos de los profetas. Dice 50 varones de los hijos de los profetas. Cuando usted está hablando de que si eran, dice que eran hijos de los profetas. Eran hombres de Dios que estaban aprendiendo, pero todavía. No, que yo también en el expositor hay un comentario Ajá. que aporta a lo que estamos hablando, que dice que los hijos de los profetas eran hombres a quienes Dios llamaba Ajá. a proclamar y enseñar la ley y las visiones que él enviaba a su pueblo. Amén. Estas escuelas fueron iniciadas por el profeta Samuel, Samuel. que también fue producto de un acto de fe, amén, Sí. porque sabemos, ¿verdad?, cómo él fue concebido. La gloria es del Señor. Y sí, como decía el hermano José, Dios provee de la nada. Sí, sí. Y en eso todos podemos testificar. Usted tiene sus experiencias, Sí, todos cada uno aquí tiene tenemos su- nuestras exacto. experiencias. Aquí somos todos fruto Ujú. de la providencia de Dios. Ah, eso es Porque así, aquí todo el mundo ha eso es pasado así. por momentos difíciles Ujú. y Dios siempre ha proveído. Siempre Siempre. hay una puerta que Dios nos abre. Amén. Que Dios es fiel. Vive Cuando Dios. somos fieles a Dios, Dios no nos falla. Nunca. No. Vive Sí, Dios. Señor. Amén. El tiempo está corriendo, hermano Marco. Léeme el versículo 6. El 6 ya lo leímos. No, No, pastor. el 6. Amén. O sea que aquí le dijo qué es lo que tiene que hacer. Le dice que cuando tuvieran las vasijas, que cuando tuvieran la vasija llena, le dijo, tráeme. Cuando las vasijas estuvieron llenas, o sea, aquí el Señor se glorificó. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a los hijos que le trajeran más vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Vive Amén. Dios. O sea que, como dijo la pastora al principio, dependiendo de la fe y de la obediencia y de la confianza en Dios, la cantidad de vasijas que ella buscó fue la cantidad que el Señor llenó. Si ella había traído, Amén. sabrá Dios cuántos miles vasijas, toda la vasija que ella hubiese traído, el Señor se la llena de aceite. Amén. Vive Dios. Le llenó la que ella trajo, la cantidad que trajo, que tampoco dice cuántas. Gloria a Jesús. Pero fueron bastantes. Exacto. Porque pagó la deuda y de ahí vivieron. De lo que sobró podía mantenerse. Gracias a Dios que ella no Amén. hizo Gloria a como Jesús. el Como rey el Joab. rey. Ella sí golpeó bastante, no Sí. golpeó 3 veces.
Y si ella le hubiese dicho a los hijos, vete, busca, dile a la vecina que me mande 3 vasijas, o X, o había dicho número, Vive Dios. ¿verdad? Pero es que la fe de ella tenía una fe bien, tenía Vive fe. Dios, aleluya. Amén. Dios se glorificó de una forma tan especial. Ujú. Dice que todas las vasijas fueron llenas de la que le trajeron. Fueron llenas y ella dijo, vamos a seguir llenando, búsquenme más vasijas. Sí, Wow. todas las que aparecen. Todas las que aparezcan, pero ellos dijeron, ya no hay más. Y se usó el aceite. La provisión de Dios es inagotable. Si la viuda hubiera tenido miles de vasijas vacías, todas habían sido llenas. El aceite llenó todas las vasijas y paró porque no había más. Aprendemos aquí que hay que seguir golpeando. Y si paramos, interrumpimos el propósito de Dios. Lo que Dios quiere hacer con nosotros y la bendición que nos quiere dar. Y no tenemos todo lo que Dios nos quiere dar. O sea, porque Dios no es limitado, nosotros somos los que nos limitamos. Y ahí entonces se para la bendición. Tenemos que seguir golpeando, no hacer como Joás, seguir golpeando. Que el Señor es el que sabe cuándo nos va a decir para. ¿Verdad? Vive Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir golpeando y Dios va a decir ya para, Dios sabe cuándo. Ese mensaje del domingo yo todavía aprendí una lección bien grande, yo aprendí Precioso. Gloria a Jesús. que hasta para orar ahora aprendí algo más, Amén. Gloria a Jesús. porque aprendí que hay que seguir golpeando, no podemos parar, hay que seguir golpeando, porque ahí es que está la bendición de nosotros, seguir golpeando. Todo lo que nos obstaculiza para las cosas de Dios, seguir golpeando. Vive Dios. Todo lo que quiere dañar nuestras vidas, seguirlo golpeando. Cosas así, ¿me entiendes? Son cosas Bien. espirituales lo que le estoy hablando. Amén. Por ejemplo, el desánimo, golpea el desánimo. Ujú. La duda, golpea la duda. Vive La falta de Cristo. fe, golpear la falta de fe. Todas esas cosas tenemos que seguir golpeando y golpeando y golpeando. Que Vive Dios. el Señor nos va a avisar cuando todavía no es el tiempo de parar. Eso le pasó al rey de Israel, como yo le dije, como estábamos hablando, ¿verdad? Él golpeó 3 veces, pues 3 veces fue el resultado. 3 bendiciones. Y qué bueno que aprendimos, yo aprendí eso. Sí. Yo lo Gloria a aprendí. Y fue una lección bien grande para mí. El Señor a través de Eliseo le dijo enojado que si hubiera golpeado más hubiera obtenido la victoria contra Siria, su enemigo. Al rey, ¿verdad? Porque no siguió golpeando, nada más golpeó 3 veces. Y ya. A lo mejor ese hombre no tenía la fe que tenía la viuda. O no le dio la importancia como hablamos de eso. Pero sí tenemos que seguir golpeando. Vive Amén. Dios. Así que vamos a leer el versículo 7, porque el tiempo está avanzando. El 7. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra del Señor se lee así. Amén. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos venid de lo que y vivir de lo que. Aquí está el problema resuelto, ¿verdad? La solución del problema. Mira qué lindo. Ujú. Ay, santo. Vive Dios. El siervo de Dios mandó a la viuda a vender el aceite, pagar sus deudas y guardar el resto para sostenimiento de ella y sus hijos. El Señor quiere que usemos lo que ha puesto en nuestras manos para que seamos libres, felices y útiles. La mujer ahora tenía suficiente aceite para sobrevivir. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos entender según el poder que actúa en nosotros. Ella no sabía qué hacer con tanto aceite,
pero acudió al siervo de Dios para pedirle qué hacer con la bendición. En el antiguo Medio Oriente las mujeres eran consideradas inferiores, pero el milagro realizado por Eliseo muestra el cuidado y la provisión de Dios para los desamparados y discriminados. Así que la viuda no había sido librada de su problema, sino que fue más que librada. Primero, obtuvo un tesoro en el aceite. Segundo, buscó la bendición del Señor. Tercero, acudió a Dios y a su varón. Cuarto, vino ante él pobre y oprimida. Y quinto, salió rica y liberada de la deuda. Aprendemos de esto que no podemos parar de golpear. El Señor nos indicará cuándo parar. Amén. Vive Dios. Me quedan 5 minutos, yo creo que ya se acabó. Quería terminar los otros versículos, pero bueno, no hubo tiempo. Vive Jesús. Me di cuenta de algo aquí. Dice, y ha venido el creador. El acreedor. Uno. Y acá dice, tus acreedores. Bien. O sea, ¿verdad? Debería también a las que le prestaron sus vacías, porque me imagino yo, porque antes si uno le van a ponerle antes le daban a uno algo pero a cambio de algo también de Dios. Ajá, me estoy dando cuenta que pagó a todas las que le prestaron vacías, también le dio de lo que dio. No, para lo mejor puede ser. Puede ser. Es probable. Es probable que ella le compartió la bendición con la que le prestaron las vasijas. Sí, Eso es posible. Y dice, ve y vende el aceite, ¿eh? Y paga a tus con ese acreedores con ese mucho. Bueno, ese día por si acaso le debe a alguien más, págale también. Porque la deuda principal era esa, puede ser que ella le debiera a alguien más. La cosa es que la bendición le bastó para pagar lo que debía y para vivir de lo que quedó. Sí, la bendición abundó. Amén. La bendición de Dios es sobreabundante. Amén. Quedaron unos versículos de amén. Hasta aquí esta parte y el pastor con nosotros. Hermano. Amén. Dios les bendiga una vez más. Amén. Bueno, esto es para darle el informe de la clase bíblica. La asistencia, hubieron 2 personas ausentes, no hubo visita y se recogió una ofrenda de $29. Vive Dios. Y pues con nosotros ahora, pues el pastor. Amén. Vive Jesús, aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Verdad? Tremenda clase, una clase preciosa. Gloria a Jesús, aleluya, la cual, ¿verdad? La hemos escuchado, yo creo que esta es la 3ª vez que yo escucho esta clase. Gloria a Jesús, aleluya, y es tremendo. Y es la 3ª vez y aprendí cosas aún más diferentes a las otras veces que la he escuchado. Gloria a Jesús, aleluya, porque la palabra de Dios es así, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús.